Buenas noches. Bienvenido. Familia, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Bien? Bueno, debemos dar gracias a Dios porque Dios nos permitió de estar acá. Hay personas que tal vez planeó de hacer muchas cosas hoy, pero muchos de ellos también tal vez no están ni siquiera con vida. Pero Dios nos dio la oportunidad de tener vida, de estar en medio de los vivos y aún estar esta noche para estudiar más y más de nuestro grandioso palabra. Este es el último noche de las 3 semanas que ya pasó. Hay personas esta noche que no vino ninguna vez en esa campaña. Hay personas que no vino. Ok, bienvenido hermano. Hay más que no vino primera vez. Que Dios te bendiga. Hay más que vino hoy nuevo en esa campaña. Quiero darles bienvenido. Y hay una persona especial que está dando a cada uno de vosotros bienvenido. Es Cristo Jesús, vuestro Dios. El que vosotros vino para adorarle, para orar a Él y para estudiar su palabra. Ese Dios está dando a cada uno de vosotros bienvenido. Los papeles que están repartiendo son papeles que uno puede escribir sus peticiones que tú quieres pedir a Dios. No escribir tu nombre. Son peticiones que escribimos y los ponemos en esa cajita y son peticiones de todos nosotros. Y llega el momento que van a quemar todas esas peticiones. Nadie los ve. Nadie ve lo que usted escribió. Solamente usted y Dios, que conoce tus necesidades, que conoce todo de nosotros. Ajá, tenemos algunas personas nuevas que entonces vamos a regalarlo. El señor que está por acá, que vino primera vez en la campaña, y la hermanita sentada por acá. Un regalito para vosotros. Es un regalito, también es un recuerdo. Siempre cuando uno lo ve, tú puedes guardarlo tal vez sobre la cabeza de tu cama así. Cuando tú vas a dormir, lee si quieres un pedazo. O por la mañana lee un pedazo y es un recuerdo que tú quieras recordar siempre. No, la iglesia me regaló este libro. Y estos libros, como es la palabra de Dios, Dios tiene algo especial de hablar contigo a través de esos libros. Por eso vale la pena para leerlo también. Porque es de la palabra de Dios. ¿Ok? En esa semana que pasó, ya que estamos pasando, tocamos algunos puntos importantísimos. ¿Ok? Tocamos más bien los puntos de lo que el mundo en estos momentos está enfrentando. ¿Ok? El mundo total está enfrentando situaciones que uno dice, bueno, ¿cómo las cosas están yendo así? ¿Por qué el mundo está yendo en una dirección que nunca había cosas así que está sucediendo? Entonces, son más bien, eso vamos a tocar un poquitico de esta noche, son más bien lo que el mundo está planeando. ¿Ok? Pero ¿por qué el mundo está planeando esto? Antes de entrar en este punto, voy a contestar una pregunta que alguien hizo. Y esa pregunta es importantísima. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, sabemos que la iglesia adventista es una iglesia bastante diferente, es totalmente diferente. ¿Por qué? Esta iglesia, como todos los restos de iglesia, esa iglesia celebra, ¿cuál día? El sábado. ¿Pero por qué el sábado? Siendo que desde pequeño que nacemos, que crecemos, fuimos a la iglesia domingo. ¿Pero por qué ellos solo van los sábados? ¿Ok? Entonces, esa pregunta que vino es una pregunta importante porque hay algunos textos en la Biblia que muchas de estas iglesias usan estos textos para traer confusiones hasta cuando tú quiero guardar los mandamientos de Dios, que incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento.
Entonces ellos usan algunos textos, usan varios textos. Pero estos varios textos que se usan, voy a usar solamente 2 textos para entender todo lo que están diciendo. Son textos que nos muestran diciendo que el sábado no debemos guardar más. ¿Por qué? La Biblia dice, por ejemplo, Cristo es fin de la ley. Es un texto que se usan. Hay otro texto también que se usan que dicen, no lo deja nadie juzgarte. ¿Por qué? Como la Biblia está diciendo, como del día de reposo, asunto de meses, asunto de comida y cosas así. Son textos que se usan para confundir la gente. Pero yo voy a usar, por el tiempo, voy a usar 2 textos para ver dónde está la diferencia que ellos no entienden. Entonces, ¿por qué están diciendo así? Para cuando nosotros encontramos contra, ¿por qué ellos traen puntos contra? Tú puedes ya tener en mente por qué y tú puedes enseñarles un poquito también. Por ejemplo, cuando dicen, un texto que se usa mucho que dice, Cristo es fin de la ley. Entonces tú puedes preguntar, entonces ellos dicen, eso significa que la ley se terminó. Porque Cristo dice, porque la Biblia dice, Cristo es fin de la ley. Entonces tú puedes preguntar a la gente, ¿usted sabe que existen 2 leyes? ¿Por qué ellos dicen así? Porque el texto que dice, no dejar a la gente a juzgarte por sábado y comimiento y cosas así. Entonces tú puedes preguntar, ¿ustedes saben que existen 2 leyes y cada uno tiene sábado adentro? Cada uno tiene día de reposo adentro. Entonces vamos a agarrar 2 textos. Vamos en Lucas 24. Lucas capítulo 24 para conocer estos 2 leyes. Voy a hacer un ejemplo también adentro. A ver si podemos. Ok, a ver. Un ejemplo con estos sillas también. Existe 2 leyes. Entonces, estos 2 leyes llama así. Por ejemplo, esta ley son los 10 mandamientos. Llama ley moral. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué llama ley moral? Por ejemplo, ustedes han oído que la gente dice, mira, la gente, su moral está bajo. La gente, su moral está bajo. La ley moral nos habla de no matar, no robar, no engañar. Ese dice la ley moral, que es los 10 mandamientos. Pero también hay otra ley que llama ley ceremonial. Recuerda, ¿cómo llama esa ley? Moral. Y esa ley llama ley ceremonial. Entonces vamos a conocer los 2 en la Biblia. Vamos a conocer primero ley ceremonial. Lucas, yo digo ahorita, ¿no? Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Era cuando Jesús estaba hablando con los discípulos. Después de Jesús, su muerte, después que Jesús resucitó, entonces la Biblia nos muestra que como ellos estaban confundidos en algunas cosas, la Biblia nos dice algo interesante. Versículo 44 dice así. Y les dijo, Jesús les dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos.
Vamos a ver los dos puntos diferentes que hay. Jesús está hablando, era cuando después de su muerte, muchos de los discípulos mismos no entendió bien que Jesús tenía que morir, resucitar para después ir al cielo. Cuando Jesús murió, muchos de ellos pensaron que, bueno, se murió y ya todo se acabó. Hasta los discípulos, algunos de los discípulos, si usted recuerda, en cierto texto, después que Jesús murió, Pedro mismo dijo a los otros discípulos, bueno, ya, la cosa terminó, voy a pescar. Entonces los otros también, bueno, yo también voy a pescar. Y el otro, bueno, yo también voy. Y salieron a ir al mar a pescar. ¿Por qué? Ellos pensaron que Jesús murió. Entonces, bueno, se murió y ya todo terminó. Entonces, por eso Jesús estaba diciendo, porque ellos ya perdieron, podemos decir, perdieron como esperanza. Entonces, por eso Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé. Es decir, Jesús habló con ellos ya que Jesús tiene que ir a morir y resucitar después de 3 días. Conocemos que Judas estaba ahí todos los días escuchando, pero Judas mismo traicionó al Señor. Estaba escuchando y recordamos, Judas era el hombre que tenía la bolsa de plata. Estaba escuchando, pero más, ¿dónde su mente estaba más? En la bolsa de plata. Lo mismo que mucho de la gente hoy escucha la palabra de Dios, pero su mente está viajando para aquí, bajando para allá, viajando para allá. Y cuando llega el tiempo, ¿y qué tenemos que hacer? Ya la Biblia nos dijo todo. Pero si no pone atención, hay problema. Entonces, eso sucedió con Judas, por ejemplo. Por eso, no Judas solo, los otros discípulos. Por eso Jesús, si vemos versículo 45, ¿qué es 45 dice? Versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, los discípulos caminaban con Jesús todos esos 3 años. Pero ellos no entendieron bien las cosas que Jesús tenía que pasar. Por ejemplo, morir para nuestros pecados y resucitar después de 3 días. Muchos de ellos estaban escuchando cuando Jesús habló y todas esas cosas. Pero cuando Jesús estaba explicando todo esto, no entendieron. Por eso la Biblia dice en 45, entonces, ¿qué Jesús hizo? Abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque ellos no entendían muy bien. Entonces, versículo 44, Jesús está diciendo, os hablé, estando aún con vosotros, antes de morir, estando con vosotros, yo hablo estas cosas con vosotros. ¿Qué entendieron? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba ya escrito de Jesús en el Antiguo Testamento que Él tiene que morir, sufrir y morir por nosotros. Pero ellos no entendieron. Por eso Jesús dice, eso está escrito de mí en la ley. ¿Cuál ley? Ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, esta es la ley ceremonial. Son estas leyes. Ahora vamos a ver el otro ley, que es ley de Dios. Vamos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 8 nos dice así. Mira cómo Jesús llama la ley de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, ese no es de Moisés, ni los profetas, ni los salmos. Jesús dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas más semejantes. Versículo 9 dice,
les decía también, bien invalidáis ¿qué? El mandamiento de Dios, que son los 10 mandamientos. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es decir, la ley de Dios, que es los 10 mandamientos, y la ley de Moisés, profetas y salmos. Ahora escucha algo. En todas estas dos leyes está hablando del... En la ley ceremonial, recuerda, la palabra mismo dice, ley ceremonial, ceremonias. Cuando tú tienes que ir a matar una oveja para conseguir perdón de pecado, son ceremonias. Y todo lo que está escrito en la ley ceremonial, habla de ceremonia por ejemplo, para el día que hay, el día de Pascua, que van a traer ovejas para matar y cosas así, tú tienes que tomar un día de reposo para ir a hacer estas fiestas a Dios. ¿Estamos captando la diferencia? Para ir a hacer, vamos al santuario, al templo, para traer una oveja, para que lo mate la oveja, para el que el sangre corre, para conseguir perdón de pecados. Todas estas cosas están escritas en la ley. ¿Cómo llama la ley? Ceremonial, hacer ceremonia. Y las dos diferencias es ley de Dios me dice, ejemplo, ¿cuál es el 6º mandamiento? No matar. No matar. Honra a tu padre y tu madre. Ahí. Pero son los 10 mandamientos. Ahora, cuando usted mata, mató. Entonces ven la ley, Dios dice no matar. ¿Y ahora qué hacer? Entonces el sacerdote te va a mandar, vaya a ver en la ley ceremonial qué tú tienes que hacer. Entonces tú vayas a la ley ceremonial, llega aquí, tú buscas, aquí dicen, yo mató a una persona, tú tienes que matar 2 ovejas. Ejemplo, ¿no? Matar 2 ovejas. Esa ley me enseñó para conseguir perdón de pecado. Pero esa ley me enseña conocer que yo pecó. ¿Estamos de acuerdo? Los 10 mandamientos me enseñan no pecar. Y esta ley ceremonial me enseña cuando yo peca, me mandan por allá para ver qué tengo que hacer para conseguir perdón de pecado. Ahora mira, ellos tenían que matar una oveja hasta que cuando Cristo venga. Ahora vamos a ver ahora. Pero cuando Jesús vino del cielo como bebé, vivió a hacer sus cosas, ¿con qué propósito Jesús vino a la tierra? Para morir por nuestros pecados. Cuando Jesús ya fue crucificado, hizo así. Jesús tapó esta ley. Por eso llama, ¿cómo llama Jesús? La oveja que quita el pecado del mundo. Ahora mira, cuando usted mató a una persona, y si Jesús no estaba aún, cuando usted mató a una persona, cuando tú llegas aquí te dice tú tienes que matar una oveja para... Pero hoy en día, cuando usted peca otra vez de lo que la ley dice no matar, cuando tú vayas a matar una oveja, ¿quién tú encuentras aquí? El oveja de Dios que perdona el pecado no de ti solo, sino del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Para ir antes, escucha bien, para ir antes a agarrar una oveja, para ir al sacerdote, para matarlo y cosas así, tú no puedes ir a tu trabajo con esa cosa y manda a alguien, mira, vaya, lleva una oveja para mí y matarlo para perdón. No. Para conseguir perdón, tú mismo tienes que ir, tú mismo tienes que matarlo. Por eso tú debes tener un día de reposo para hacer esto. Por eso, el día de reposo está aquí, pero también el día de reposo está aquí. Ahora, vamos a ver, ¿me puede ayudar cuál de estos reposos es el sábado normal? El reposo que está en
¿Qué nos dice Éxodo 28? Viniendo abajo. Ajá. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el 10 mandamiento, la Biblia nos dice, bien claro, voy a leerlo ahorita. En el 10 mandamiento, la Biblia nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. ¿Está ahí? Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día bendecida y santificada, que es el séptimo día de la semana. Ahora escuche esto. Ese reposo que está aquí, si usted mata a alguien el martes, ya el miércoles tú tienes que ir a pedir perdón. Entonces, cuando tú vayas a traer tu oveja, un día siguiente, ejemplo, el miércoles, tú tienes que tomar un día de reposo para ir a hacerlo. Entonces, ese reposo cayó sobre ¿cuál día? Miércoles, que es 1, 2, 3, 4, el cuarto día de la semana, ¿no? Miércoles. No es el séptimo día. Entonces, ¿qué pasa? Las iglesias hoy te dicen, no, la Biblia dice fin, Cristo es fin de la ley. Sí, Cristo es fin de esta ley, porque ahora Cristo está aquí y la ley viejo está a fin, no funciona más. Porque cuando tú llegas aquí, tú encuentras ¿quién? El Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. Pero el séptimo día, que es el sábado de Dios, ese sí la Biblia dice en los 10 mandamientos, acuérdate. Todos los 7 días, acuérdate. ¿Estamos claros con esto? ¿Lo captamos? Hermano. Ajá. Cristo está fin de ley. Eso Cristo fin. Pues, yo iba a traer estos textos escritos, pero me olvidó la memoria con el tema, parte del tema de hoy con todo. Entonces por eso estaba buscando él. Sí, pero el texto está ahí. Ellos, está en Colosenses y ahí dentro donde Pablo dice, habla de fin de la ley, es Cristo. Es decir, tú vas a encontrar gente que te dice, no. Cristo es fin de la ley. Entonces tú le preguntas simplemente, sí, Cristo es fin de la ley. Pero ¿cuál ley? La ley de Moisés, ellos no saben que existen estos dos leyes. No saben, sino ellos no te dicen que el 10 mandamiento ya no está. Porque si el 10 mandamiento ya está, podemos robar, podemos matar, podemos engañar. Y esos son el carácter de Dios. Porque Dios no miente, Dios te dice también no mentir. Porque Dios no roba, Dios dice no robar. Es el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Es importantísimo porque este está en el cielo y está acá. Seguro. Pero otro día son preguntas que estoy contestando y ya son 8:30. Hermanita. Mandamiento nuevo que Jesús. Ok. Ajá. Lo que hermana está diciendo, hay personas que se basan más cuando Jesús ha dicho, un mandamiento nuevo les doy. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar tu prójimo conforme a ti mismo. El 10 mandamiento es esa ley.
Porque la Biblia misma dice, este no quita. Porque esta ley es inmutable. Mateo 5, 17, 18, 19. Nos ayuda para captar que cuando Jesús ha dicho, un mandamiento nuevo les doy. Mateo 5, 17. ¿Qué nos dice? Aquí es el texto donde ellos dicen que por tanto nadie os juzgue en comida y en bebida y en cuanto a días de fiesta y luna nueva. Todas esas cosas pertenecen en esa ley que es ley de Moisés. Por eso ellos usan ese texto, pero ellos están al revés. ¿Cómo decir? Están confundidos en eso. Mateo 5, 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, si Jesús dice, no vino para abrogar la ley, Jesús no nos dice, pone esa ley a un lado, diciendo, yo puse un mandamiento nuevo. No. Esa misma ley está ahí. Versículo. Ok, el hermano ya lo puso ya. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Oye bien, ellos dicen, fin de la ley es Cristo, fin de esta ley es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, tapó esta ley, no está más. Fin, este está fin. Porque cuando tú llegas a buscar esta ley, tú encuentras ¿quién? Cristo Jesús por acá. Por eso esta ley es fin de la ley. ¿Fin de qué? Las fiestas, matar oveja, toda esa cosa para conseguir perdón de pecado. Hoy simplemente usted no vaya a ningún lugar a buscar oveja, sino donde usted está parado, terminar de matar a la gente. Donde tú la matas, tú bajas tu cabeza ahí. Señor, yo maté un animal. Usted mató el cabrito. Ahí parado, tú puedes pedir a Jesús perdón. Ahí está la diferencia. Pero la ley que dice no matar, cuando tu bisnieto nace, dile, Dios ha dicho no matar. No matar, tú dices, entonces venga por acá, abre los 10 mandamientos y dice, aquí tu papá Dios mandó a decir que no matar. Los 10 mandamientos están vigentes hasta cuando Cristo venga. Levantó mano por aquí, hermanita. Mira, escucha bien. Esta ley no salva, ninguna ley no salva a nadie. ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Por qué Cristo nos salva? Por gracia. No tenemos, Jesús no nos debió nada. Por gracia, Él decidió, voy a buscarlo para salvarlo. Oye bien, el texto dice, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que Él había perdido. Él decidió, voy a buscar a estos familia, esta gente. Él decidió, significa por salvación de nosotros es un regalo de Dios. ¿Recuerda el ladrón sobre cruz? El ladrón sobre la cruz colgado. Jesús les dio oportunidad de ser salvo siendo el ladrón. Pero ahí él dijo a Jesús que Jesús, acuerda de mí. Que significa yo también quiero ir allá. Y ahí con este hablar está diciendo Jesús, Señor, perdóname porque así como ladrón no puede llegar allá. En ese hablar Jesús entendió todo que Él quiere ir a vivir allá. Que es decir, para perdonarle. Sí, hermanita. Ajá. Sí. Sí, claro. La ley no nos salva, pero la ley nos condena.
Si tú matas, está en problema. Y recuerda, cuando llegamos, hay un texto importante que tú puedes dar a esta gente. Santiago 2:10. ¿Qué nos dice Santiago 2, versículo 10? Es un texto importantísimo. Santiago 2, versículo 10 hasta 12. Ok, mira que nos dice Santiago 2, versículo 10. Nos dice así. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora mira, vamos al versículo 11. ¿De cuál ley está hablando? 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿De cuál ley está hablando? ¿De este o de allá? 10 mandamientos. Porque 10 mandamientos nos dice, no cometerás adulterio y no matarás. Y mira cómo sigue diciendo. Cometerás adulterio. Ya te ha hecho transgresor de la ley. Ahora observa el versículo 12, ¿dónde tú vas a encontrarlo? 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. ¿Sabe que 10 mandamientos llama también ley de la libertad? Ley de libertad. ¿Por qué? Si usted no mata, no roba, no nada, cuando el policía entra, tú dices, bienvenido, siéntate. Pero si yo robo a alguien, si la policía entra, uy, puerta, ¿dónde está? Es decir, soy libre, la ley de libertad, soy libre porque yo no mató, no robó, no cometió adulterio. Y delante de Dios, yo guardo su día de reposo, yo adoro a Dios solo, no tomar su nombre en vano, y yo no hace ningún otro Dios para adorarlo. Es decir, la Biblia me dice, así habla y así, como los que habéis ser juzgados. Déjame decirte, cuando entramos en el juicio de Dios, delante de ti ahí, encontramos los 10 mandamientos. Vamos a ser juzgados por la ley de libertad. No vamos a juzgar para nada. Porque Dios va a ver, esa persona robó. Ah, sí, pero ¿dónde está escrito no robar? Allá. Es decir, los 10 mandamientos es vigente para ser juzgado de la ley de libertad, que es los 10 mandamientos. Más o menos, ¿estamos captando? Es decir, cuando las iglesias o las personas, todos van a decir, por eso como todos no saben que hay estos 2 leyes, ellos dicen, Cristo es fin de la ley, vivimos por gracia. Sí, claro, vivimos por gracia, pero Cristo es fin de... Y como Jesús ha dicho delante de los discípulos, abrió su entendimiento, Jesús ha dicho, está escrito de mí en la ley de Moisés, profetas y salmo. Pero este nos enseña a conocer el pecado. Esto nos enseña para ser perdonado del pecado que cometimos. ¿Estamos vivos? Ok. Vamos entonces a entrar. El plan de hoy era para pasar el tema rápido así y después turno para pregunta de lo que pasamos esta semana. Porque era una semana un poquito pequeñito. Los temas eran pequeñitos, entonces tal vez hubiera quedado preguntas en la mente. Pero vamos a ver, más o menos tocar un poquitico solamente del tema para ver si recordamos, si captamos lo de ayer, y tenemos oportunidad para preguntas del tema que hablamos esta semana que pasó. Si hay otra pregunta también, vamos a ver que si hay tiempo para contestarlo, si no, tal vez mañana por la mañana lo contestamos. Repaso. Apocalipsis 13, 15 hasta 18. Ok. Antes de entrar al texto. Para los que no saben, por ejemplo, ¿usted sabía que ya están celebrando ese logro? Que no falta casi nada para implementarlo. Se acerca un nuevo orden mundial.
un reino unido. Usted sabía que ya ellos están celebrando ese nuevo orden mundial. Y usted sabe que uno de las personas importantísimos en un gobierno, porque va a haber que un gobierno, ¿qué más? Un líder, un sistema financiero y una religión solo. ¿Ok? Y están cerca, ¿verdad? ¿Por qué están cerca? Porque ya sabemos, por ejemplo, el asunto de una religión ya fue firmado. El protestantismo, ¿ok? Pero todos esos papeles están en el file guardado. Para cuando el momento sale, ¡boom! Todo sale en el mismo momento. Ok. El texto nos dice así, Apocalipsis 13, 15 hasta 18 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Ayer me olvidó algo. Ayer me olvidó este punto. La marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Ok. Antes de eso, esta pregunta. Ayer estudiamos qué es la marca. ¿Qué captamos de ayer? ¿Qué es la marca? La marca es ¿qué? Hay un silencio, nadie entendió nada. Ok, marca Toyota. ¿Con qué propósito Toyota puso su marca sobre el carro? Yo soy para identificar que este carro no es Chevrolet, es Toyota. Entonces esa marca, recordamos, un marca es lo mismo que un señal. ¿Dios tiene su señal o marca? Sí, ¿cuál es? El sábado. Entonces esta marca que está escrito aquí, ¿es qué marca? Ese corresponde a ¿cuál día? A domingo. ¿Por qué esa marca corresponde a domingo? Porque dice así. Y hacía que todos, pequeño, grande, y rico y pobre, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el número de su nombre. Recuerda, yo olvidé 2 puntos ayer. Dios tiene su marca, sobre ese está también su nombre, siempre Dios dice, Dios bendijo ¿cuánto día? Ya, tiene su número. Ok, el número. El nombre también está ahí. Como siempre dicen, un rey o por ejemplo, si usted tiene un florín, sobre el florín, no sé qué está creo que está, ¿no? Ese florín está, dice la reina, ¿no? ¿Dice? La reina, su nombre está ahí, su territorio, Neland, y eso encontramos donde dueños que ponen, ¿no? Su nombre, su territorio, como rey, por ejemplo, y fecha de fabricación. Ok. Entonces, el de Dios tiene también el nombre, cuando dice, porque Jehová bendijo, que el dueño lo bendijo, el séptimo día, que es el número, ¿y qué más tiene? La marca es el sello de Dios, que es el sábado. Entonces el domingo, que es la marca, es de la bestia. El nombre de la bestia
tiene su nombre. ¿Y cómo llama el nombre? Bueno, el número 666, que simboliza, ¿cómo es en cifra romano? Vicarios Filii Dei. Vicarios Filii Dei. Que simboliza ¿qué? Simboliza representante. Filii es tierra, Dei es Dios. El representante de Dios en la tierra. Es decir, la marca, que es marca de la bestia. Y recuerda, para atrás de la bestia está escondido ¿qué? Recordamos que dice Apocalipsis 13, versículo 2. Apocalipsis 13, versículo 2. ¿Qué nos decía? ¿Me puede ponerle, por favor? Apocalipsis 13, versículo 2. Para atrás de esta persona total está la fuerza. Y la fuerza es que, versículo 2 nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, ahí está la fuerza, el dragón le dio que su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, para atrás de esta bestia está el que lo empuje para hacer las cosas, que es el diablo, que está para atrás de la bestia. Ahora, ¿qué reinos? Roma, ¿qué simboliza la bestia? Ok, a ver si podemos seguir un poco. Ok, para que la imagen hablase, recordamos cuando la imagen habla o la bestia habla, recordamos qué significa. No, usted consiguió 2 en vez de 10. Poner leyes. Cuando la Biblia dice que la bestia habla o el poder habla, algo así, habla, significa imponer leyes. Y por eso hay un montón de leyes que está empujado para atrás, que el enemigo lo puso. Vamos un poco para adelante. Para que la imagen hablase. Ok, eso es normal. Si para que la imagen hablase, tú y yo hablamos. Pero cuando la imagen de la bestia habla, significa pronunciar leyes y decretos. Y como son de la bestia, son leyes religiosas, pero contra Dios. Por ejemplo, ten en cuenta que siempre cuando salen leyes, debe haber una fuerza, un poder que puede sostener esa ley. Eso ya lo pusimos, que era poder, trono y autoridad que el diablo puso. ¿Ok? Uno de las leyes que es ¿qué? Ley dominical, que está ya bastante delante, que el enemigo está empujándola. Ir a la iglesia el domingo debería ser ¿qué? Obligatorio, dice el senadora de Estados Unidos. ¿Por qué obligatorio? Porque pone que todos deben adorarlo. Otra ley también que es parte de la ley que salió, ya lo mencioné. Una religión mundial bajo un orden mundial. Bajo un orden mundial, ¿ok? Estas religiones se surgió como uno para convivir con muchos dioses. Es decir, toda esa gente tiene sus dioses. Uno tiene Buda, el otro tiene un que se llama Pantón, el otro tiene un montón de cosas. ¿Ok? Y el plan en el nuevo orden mundial, todos tenemos una religión. Entonces, se puede convivir con... Ese es el plan. Ajá. Ok. Nuevo orden mundial, ahí encontramos los reptilianos, los hindúes, todos están juntos por acá. Musulmanes, budistas firmaron pacto de ecumenismo, que significa unidad mundial. Respetamos uno a otro. Usted tiene su Dios y el otro tiene su Dios. Somos hermanos. Mientras Dios dice, yo soy Dios y no hay más.
Pero ellos dicen, no, todo, venga con tu Dios. ¿Es Buda? ¿Y cómo es Buda? Flaco, ¿no? Gordo así, venga, tráigalo. Jesús acepta todos esos dioses. No, familia. Dios no es un Dios de confusión. ¿Usted recuerda Apocalipsis 17, versículo 5, qué decía? Apocalipsis 17, versículo 5. Ese tema lo tocamos 2 semanas pasadas. ¿Recuerda? Estudiamos Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol y una estrella. Y aquí estudiamos la mujer sobre el dragón. ¿Y qué estaba escrito en la frente de la mujer sentada sobre el dragón? Babilonia la grande, la madre de todas. Babilonia la grande, madre de y la abominación de la tierra. Es decir, aquí está. Entonces el 17 versículo 5. Apocalipsis 17 versículo 5. Es un repaso más bien de lo que estaba pasando. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Pregunta, ¿por qué ella se llama a sí mismo Babilonia? ¿Dónde salió ese nombre? Del Torre de Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Es decir, esta iglesia es totalmente, existe de confusiones. Todo lo que confusión es lo que... confusión es confusión. ¿Perdón? No está claro. Es totalmente una confusión. Ok. Totalmente. Y sabes... no, ya lo mencionó esto. No, vamos. Dale para adelante, hermano. Es decir, cuando el dragón habla, recuerda, trajo leyes. Y mira algunos de los leyes. Leer la Biblia en el colegio. Recuerda, en Estados Unidos salió una ley que en tu pausa, el momento libre, antes los jóvenes salían a leer Biblia. Pero ahora para salir en tu pausa, leer la Biblia en el cerco del colegio, $7,500 de multa usted va a encontrar. Son leyes que salió. Y también, ¿qué Obama dijo en la noticia? No vas a, si usted no está de acuerdo con estas leyes, no come en su burst, ¿no? En la plata que ellos mandan cada mes, van a quitar la plata de comer. Ellos también aprobó el matrimonio entre homos y hombre, mujer y mujer. También son leyes que salió y nadie puede hablar contra. Por eso son leyes. Otro, no puede predicar contra. Recordamos en Oklahoma qué sucedió. Tumbaron el estatua de los 10 mandamientos y puso ¿qué? Estatua de Baphomet, que es estatua de Lucifer. Unión de pastores. Mes de mayo, que todos los pastores pueden tomar parte en politiquería. Son otra ley que, y después que Trump terminó de firmar y como siempre, levantó la ley. Para que todo el mundo vea. La ley, ¿no? En su mano, sí. Está firmada. No puede decir, lo que él está haciendo, levantando, poniéndola así, significa está firmada. No puede venir con nada contra. ¿Ok? Todos los dioses bajo una capa. ¿Es este? Lo que están haciendo. Todas esas leyes son para entrar en el nuevo orden mundial. Y tú no, mira, no puedes venir con nada contra. ¿Sabe por qué? Recuerda que desde el año 2014, Papa estaba viajando en muchos lugares firmando estas leyes. Es decir, si tú quieres pararlo, tú tienes que coger un, ¿cómo se llama ese borrador? Tipex. Vaya a los países y busca papel. No puede quitarlos más. No, vamos a
Porque son partes de lo que están enseñando en los colegios. Voy rápido. Están están enseñando los niños en los colegios. Ellos pueden explorar, investigar, satisfacer tus deseos a lo máximo. Tú puedes sentirte satisfecho sin límite en las cosas sexuales. Están diciendo, vaya a lo máximo, hacer lo que tú quieres. ¿Ok? También están enseñando blusa y camisa, no hay diferencia. Es decir, enseñando a las niñas, tu blusa y un camisa, no hay diferencia. Si es muchacho, tú puedes vestir un blusa, tranquilo, no hay problema. Lo que están enseñando los niños. ¿Ok? No sentir vergüenza. Demostrar tu identidad sexual según tú quieres. Tú puedes enamorar de tu mejor amiga. Es decir, una muchacha puede enamorar de su mejor amiga, no hay problema. El muchacho, tú puedes enamorar de tu amigo, mejor amigo, no hay problema. Yo he visto como 3 semanas pasadas un video que estaban pasando, entrenando los muchachos. Un caos, familia. Un video donde estaban subiendo una escalera, entrando en un clase. Niñas con niñas, niños con niños. Y están casándolas en el colegio. Un porquería. Los niños están enseñando en los colegios. Tu hijo y mi hijo. Para tener una idea, cuando tú dices, entonces dicen, enseña, mira, están llenando nuestros niños para decir, tengo derecho. Cuando tú, mamá o papá o abuelo, mira, ¿qué tú estás haciendo? No, mamá, tengo derecho. Soy también persona, tengo derecho. Están enseñando lo que tiene derecho. Un porcaría total. Así sí, claro. Ya firmaron en Suiza, otros lugares, mira, y dicen, quieren legalizar relación sexual entre padres y hijos. Ya lo hicieron. Y otro vino entre humanos y perros, que casó con su perro y cosas así. Son cosas no. Sí. Sí, eso sí. Y están siendo tranquilos, ¿no? Casamiento prohibido por Dios. Y están poniendo todo eso tan normal. Y vaya a reclamar tu fe. Son leyes que están saliendo. Vamos a parar por acá. Preguntas sobre más. Si no tenemos preguntas, no seguimos ver estas cosas. Pero lo que pasamos en la semana, ¿hay algo que no quedó claro de lo que pasamos en la semana en estos textos que estamos tratando en Apocalipsis? Sea todo está claro o nadie entendió nada en la semana que pasó. ¿Tenemos pregunta de estos temas que pasamos en la semana? Si no, seguimos con algunos puntos que están ahí. Hermanita. Ajá. Uno adaptó en caso cerrado. Ayer mi esposa estaba viendo dos mujeres que adoptó un muchacho. Adoptó un muchacho. Y el muchacho tiene ahorita 12 años. Entonces lo trajeron al caso cerrado. ¿Por qué? Una de las mujeres quiere operar al muchacho para hacerlo transexual, ¿no? Para operarlo, operar su vagina y todo, para hacerlo también mujer. Entonces el otra mujer no quiere hasta cuando cumple 18 años. Es decir, ellos lo trajeron delante del juez para que el juez decide, ¿está listo para operarlo? O el otro dice, no, espera cuando cumple 18 años. ¿Por qué usted adopta un muchacho? ¿Adopta muchacha entonces? Ahora adopta un muchacho, ahora quiere hacerlo muchacha. Lo más triste es un doctor y el doctor estaba diciendo que no es bueno para hacerlo desde ahorita porque está
muy pequeños se puede conseguir cáncer antes de su edad y un montón de cosas. Pero los jueces también están normal con esto. Pero es que esa señora de caso cerrado, ella también es lesbiana. Entonces, ella no va a estar, ella va a estar de acuerdo con todo eso. si la mujer también es de la jueza, está lesbiana, es decir que es un caos, familia. Un totalmente. ¿Perdón? Y eso, por eso, ese nuevo orden mundial que estamos entrando, recuerda, ya sabemos que estamos viviendo en el reino del diablo, sí. Pero el nuevo orden mundial significa vamos a vivir ahora. Sí. Porque vamos. Y por eso la Biblia dice. Stephen Motia tax camina Dios manda angle nampa guante viento nan. Si vos tenés, vos pasé para morato. Es decir, estas situaciones estamos adentro, familia. El mundo día tras día está llegando totalmente donde la Biblia, por eso la Biblia nos dice en Daniel 12, versículo 1, que la Biblia dice, vamos a ver esto primero. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué dice el versículo 2? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Versículo 3. Diciendo, escucha bien qué dice. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, Dios tiene las cosas guantadas, porque vientos en profecía significa contiendas, lucha y estas cosas. Dios tiene los ángeles guantada. ¿Sabe por qué? En Pedro la Biblia dice, Dios está esperando con paciencia sobre sus hijos. Él quiere sellarlos antes que estas tribulaciones suben sobre la tierra. Es decir, familia, usted que aún no aceptó a Jesús, ¿qué Jesús está esperando? Con paciencia a usted también. Porque Él, cuando Jesús levanta de su trono, hay citas que nos dice, cuando Jesús levanta de su trono, Él quita el manto de ¿qué? De abogado. Y ahí no puede bogar para nadie más. Esto sucedió en el tiempo de Noé. Y Jesús ha dicho, será lo mismo como el día de Noé en nuestros tiempos. Porque el mundo va a entrar en un caos total. Lo que Dios dice es, mandó un ángel para decir los ángeles que tienen los 4 vientos guantados diciendo, no los sueltan aún. Espera que yo sella mis hijos en sus frentes primero. Familia, no sé dónde tú estás, pero la oportunidad hoy aún está abierta. Sabes que un día yo tenía un poquito un temor sano. Eso era más o menos el mes pasado, cuando el huracán estaba pasando. Me llama María, pasó primero, ¿no? Cuando el huracán estaba pasando, Irma, ¿no? Mientras estaba pasando, México sacudió por allá. Esa misma semana. Después, otro día siguiente, otra vez. Después, en otro lugar por allá, también.
también la tierra está sacudiendo. Otro lugar para allá, avalancha. Es decir, en una semana comenzó un montón de cosas. Yo digo, ay, ay, ay. Que la puerta de misericordia cerró. Yo creí que ya Jesús quitó su manto. Porque comenzó en una semana. Porque la Biblia dice, cuando la puerta de misericordia cierra, comienzan las cosas un tras otro, un tras otro. Pero ya es tarde para los que no han escrito su nombre en el libro de Dios. Es tarde para los que Dios no puso su sello sobre cada día. La oportunidad aún está abierta. Esa semana pasó. Cuando pasó la semana que yo vi como un calmo, yo dije, no, aún no sucedió. Aún no sucedió. Porque la Biblia nos dice, ¿sabe qué la Biblia nos dice? Cuando esto sucede, en el cielo sonará algo. Apocalipsis 22, versículo 18, que dice, el que está sucio queda sucio, el que está limpio queda limpio. Apocalipsis 22, 10 es, ¿no? 11. Escucha que la Biblia, son cosas que suceden, pero ya es tarde para aceptar a Jesús. Apocalipsis 22, versículo 11. Entiendo. Y si la Biblia dice familia, es Dios quien está hablando con nosotros. Es Dios. Aquí nos dice, llegará el momento que suena, va a sonar en el cielo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mira, eso sucede mientras estamos viviendo normalmente, como sí que estamos viviendo. Porque la Biblia dice, los que están haciendo su suciedad, déjalo seguir. ¿Qué significa? No es cuando ya la gente ve, entonces para decir, hey, no. Es cuando están viviendo normal. Llega el momento, cuando Jesús quita su manto, Él dice, el que es injusto, déjalo. Porque ya no hay oportunidad. El que es injusto, sigue. El que es inmundo, significa los que aún están comiendo sus cosas como quiere. Los que están practicando su injusticia, sigue, déjalo seguir. Todavía. Y el que es justo, practique su justicia, déjalo hacer. Todavía. El que es santo, sigue. Es decir, esto suena mientras estamos viviendo. La vida sigue un poco sin que nosotros sabemos que ya la oportunidad cierra. Es decir, ahorita que estoy hablando, no sé que la oportunidad cerró. Porque ellos siguen viviendo. Recuerda, en el tiempo de Noé, la puerta del arca cerró ¿cuántos días antes? 7 días antes. Nadie sabía nada. Noé ahí dentro con los animales y la gente allá afuera. Noé, cuidado con los leones. Burlando, Noé. Sin saber. Y la puerta fue crac, crac. Porque la puerta no tenía mano ni adentro ni afuera. Porque si tenía mano, Noé tiene primos y ahí fuera y que podía abrir, porque mi primo está ahí fuera. Y a veces los primos con primos son buenos con otros, como hermano. Noé tenía que abrir, primo soy yo, primo, abre la puerta. Imagínate, Noé, la puerta no tiene llave. Porque era el ángel que lo cerró. La puerta fue cerrada poco a poco. Había gente que subió sobre la escalera para llegar, para ver para adentro. No, pero no voy a entrar. No voy. Voy a comer un poquito de hamburguesa allá afuera. Kentucky primero, porque ahí dentro no hay Kentucky. Sí, claro. Hay algunos que dicen, no, pero hay un buen fiesta esta noche, sí, hombre. Hay un buen... Voy a trabajar, mañana voy a ganar doble. Último día, voy a trabajar. La puerta cerró, familia. Y llega el momento que la puerta
cierra. ¿Dónde estarás tú cuando la puerta cierra? No sabemos. Por eso, lo que la Biblia dice, Jesús está a la puerta, está tocando. Jesús está a la puerta y está tocando. ¿Perdón? Sí. Este asunto de iglesia es para viejito. Soy joven, soy fuerte. Familia, hoy Jesús está llamándote. Hoy Jesús está llamando. Y Jesús, ¿sabe que Jesús dice en Hebreo 3, 7, ¿no? O 17. Hebreo 3. ¿Qué nos dice en Hebreo 3? Hebreo 3, donde la Biblia dice, si oyeres su voz hoy, no endurezca tu corazón. Familia, aquí la Biblia está diciendo, mira, es la palabra de Dios que está hablando con sus hijos. Si usted considera a ti como una criatura de Dios, está hablando contigo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo hace. Jesús está rogando. Voy a orar en estos momentos. La iglesia siempre, cuando la iglesia tiene una campaña, y pasamos 3 semanas de campaña, siempre cuando la iglesia tiene campaña, Dios dice, poner una fecha de nacer de nuevo. Y la iglesia puso mañana. Semana pasada, la iglesia puso ya una fecha, que era de los 2 semanas. Pero la campaña siguió una semana más. Dios propuso para poner una fecha que es mañana por la mañana. Dios otra vez está esperando, pero llega el momento que Dios dice, es suficiente. Dios no está hablando que de tus pecados. Dios está diciendo, el mundo ya está pecados que están sucediendo allá afuera. Pero podemos hoy decir a Jesús, Señor Jesús, aquí estoy. Algunas personas pusieron, voy a hacerlo mañana. Y hay oportunidad para mañana, familia. Hay personas que aún no tomó esa decisión. Tenemos esa decisión para mañana. Mañana por la mañana estamos aquí en un gran bautismo. ¿Quién toma parte para aceptar a Jesús en su vida? A través de bautismo, mañana por la mañana. Tenemos en medio de nosotros personas que dicen, Señor Jesús, aquí estoy. No sé, para no ser tarde, la oportunidad está abierta para mañana. ¿Quién quiere decir Jesús esta noche? Señor Jesús, aquí estoy. No voy a guardar más. No voy a dilatar más. No voy a esperar más. Señor Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, aquí estoy. Hay una persona que quiere ponerse de pie diciendo, estoy dispuesto de aceptar a Jesús en mi vida mañana a través del bautismo. ¿Hay alguien que quiere hacerlo en estos momentos? Quiero orar para que Dios pone su sello sobre ti. Para de esta noche para mañana, si algo te sucede, tranquilo, ya Dios puso su sello. Está salvo. Hay una persona que quiere ponerse de pie diciendo, Señor Jesús, lo que Dios nos está diciendo es, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una persona que quiere ponerse de pie diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesús. No quiero dilatar más. Yo no quiero aguantar más, porque no sé de mañana. Habrá un último viernes. Habrá no sé que hoy va a ser el último viernes. Que Jesús viene o usted no llega más a más viernes. Porque yo también puedo levantar mañana muerto.
No aguantamos sobre la venida de Jesús, sino yo también puedo levantar muerto mañana. Hay uno que quiere levantar y decir, aquí estoy, Señor Jesús. Jesús ha dicho, si oyeres su voz hoy, no, mañana no es de nosotros. Hay una persona que quiere ponerse de pie, diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. ¿Hay una persona que quiere hacerlo? La oportunidad está abierta, porque Jesús está llamando sus hijos. Hay una oveja de Dios que está escuchando la voz de Dios. No preocupa con tu vecino, no preocupa con otro, preocupa con tu salvación. Es tu salvación. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más que quiere decir, es mi salvación. Quiere ponerse de pie para mañana tomar el bautismo, para aceptar a Jesús en su vida por siempre, que puede mantener. Y el sello de Dios va a ser puesto sobre su frente. La oportunidad está. Y Jesús está diciendo, si oyereis su voz, no endurezca vuestro corazón. Vamos a orar. ¿Hay alguien más que quiere ponerse de pie? No sabemos de mañana, sabemos de hoy que estamos vivos. Y si levantamos, Jesús nota nuestro nombre. Esa persona tomó la decisión para aceptar a Jesús. ¿Hay uno más que quiere levantar? Hermanita, ¿quiere venir delante? Vamos a orar junto por acá. ¿Hay un más que quiere venir? En el tiempo de Noé, los animales entró y las gentes quedó afuera. Pero demos gracias a Dios, nuestra hermanita, que dijo a Jesús, Señor Jesús, aquí estoy. Voy a seguirte. Pase lo que pase, voy a seguirte. ¿Hay más esta noche? La oportunidad está abierta. Vamos a orar para que Dios pueda poner su sello sobre la persona que quiere, aceptándole hoy para ser bautizado mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mientras estoy orando, si aún tú sientes que Dios está llamándote, ven, para que Jesús pueda poner su sello sobre ti también. La oportunidad está abierta. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por la paciencia que tenía